Hola, amados líderes de Kingdom. No sé dónde estarás tú en este momento, paseando, disfrutando en familia, haciendo un viaje o de pronto como yo, trabajando. Pero aquí estamos trabajando por el bien tuyo. Quiero compartirte, esto va a ser breve, breve y lindo, dinámico, porque tengo muchos versículos, pero también palabras claves que te voy a dar para que tú tomes este material y lo compartas en la próxima reunión de célula que tú tengas. En nuestras reuniones, la que sigue, bueno, será el primer domingo de enero que estaremos Kingdom Online a las 10 de la mañana. Luego el 9 de enero tendremos nuestra primera reunión de líderes. Esa será la primera reunión de líderes el 9 de enero. Luego el 22 de enero tendremos nuestra reunión general presencial. Y desde ya le digo que es con cupo limitado por los lugares y entonces pues somos muchos para ese lugar, así que entonces la haremos en el Teatro Eugene O'Neill, perdón, ahí. Aquí estoy súper cómodo y si me equivoco no importa porque aquí es como si estuviera en vivo, pero te estoy dejando este audio por amor para edificarte. Espero que lo que te diga te pueda edificar mucho y además de eso que sirva de instrumento para que tú lo compartas en tu celular. He venido tratando un tema, ustedes ya saben, 2 domingos seguidos y este sería como la tercera ocasión porque antes estuvimos hablando del voto y bueno, el tema que he estado tratando con ustedes estos últimos días justamente es ese que tienes ahí. Toma el control. Creo que no existe mejor forma de empezar el 2023, número uno, por supuesto, con el favor, la gracia, la bendición de Dios, por supuesto, eso está claro, pero ¿qué vamos a hacer con eso que Dios nos ha dado? Ahora, más adelante lo voy a desarrollar, pero todo eso que Dios nos ha dado, tenemos que ser responsables para convertir el decreto de la bendición en la materialización de la bendición. Lo prometido de Dios que se vuelva realidad en nuestra vida. Y ahí interviene el factor humano. Aquí debemos ser claros, interviene el factor humano, no solamente Dios, sino el factor humano interviene. Y ahí es donde entonces he compartido con ustedes el de toma el control, este principio, esta verdad que pocas veces se dice. Bueno, voy a aquí poner en mi otro monitor la pantalla donde tengo los versículos y entonces entramos de inmediato. Hasta aquí hablando de que yo soy responsable y oiga, pareciera como que es llover sobre mojado, pero no, es que debemos ser conscientes de esto. Yo soy responsable. Eh, y algunos tal vez tienen el patrón metido y entonces tengo que romper ese patrón donde simplemente yo decía, no, Dios es mi piloto y yo soy el copiloto. No, es al revés. Yo soy el piloto, Dios es el copiloto. Porque Dios a mí me dio el carro, a mí me lo dio ¿para qué? Para que yo lo maneje. Entonces, ¿qué? Él es mi chofer. No, 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 no. Dios a mí me dio el carro, me da la gasolina, me da las llantas, me da el motor, me da el parabrisas, me da todo, me da la parte eléctrica, me da la parte hidráulica, me da el carro. Y ahora yo tengo que manejarlo. Hasta cuando salgo a manejar, como dice el Señor, encomienda al Señor tu camino. Entonces, ¿quién es el que va manejando? Yo, porque ahí dice, encomienda al Señor tu camino. Entonces, Señor, guíame. Ve, Él es el copiloto y yo soy el que voy al volante. Esto es importantísimo que nosotros lo entendamos. Pero para remachar esa verdad, te he estado compartiendo algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, te compartía que desde Génesis, ese fue el primer punto, son 6 o 7 que tengo, para ver, 7, no, 6, no, 7.
7, pero hasta aquí te he compartido abundantemente 3, que desde Génesis 1 nos dio la responsabilidad. 2, eso fue en Génesis 1, capítulo 1, versículo 26 y al 28, y luego Génesis 3, 17 al 24, ya todo lo vimos. Luego, segundo, que el crecimiento me toca a mí y que Dios más bien a través del apóstol Pablo en Hebreos 5, del 11 al 14 nos reclama y dice, ustedes debiendo ser maestros todavía son niños, no les puedo dar alimento sólido. ¿Ustedes cuándo van a crecer? Y entonces ahí estuvimos hablando de los 3 círculos de la vida, que yo tengo que crecer en lo espiritual, en lo personal y en lo material. Ya todo eso lo vimos, hasta les hice unos gráficos, unos dibujitos y todo. Luego, que la parábola de los talentos, ese es el punto 3, Mateo 25, del 14 al 30, nos dice que yo soy responsable del talento que me dan y que luego me pedirán cuentas. Si me piden cuentas es que yo soy responsable. La mejor forma de honrar a Dios y de cumplir responsablemente con lo que Dios me da es multiplicar lo que Él me da. Si tú eres fiel, la fidelidad tiene que ver con multiplicación. Una persona fiel es una persona que multiplica. Punto. Eso es todo. Ahora voy con la número 4. Voy rápidamente porque quiero en estos minutos, les dije, quiero ser muy breve para que lo tengas bien claro. Te quiero compartir los versículos que ya los tengo aquí. Vamos a Mateo, vamos a Romanos, capítulo número 12. Déjenme compartir aquí la pantalla de los versículos. Aquí está. Miren cómo dice, Romanos 12:2. Todo el mundo se lo sabe, pero saquémosle jugo a eso. Esta es la cuarta evidencia de que yo soy responsable, que no es Dios. Dios fue responsable de una parte, pero yo soy responsable de otra parte. Como la que le acabo de decir, encomienda al Señor tu camino. Él va a ser una parte, pero hay otra parte que me toca a mí, es manejar en ese camino con el vehículo que Dios me ha dado. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vea cómo dice, transformados, no os conforméis, transformados. ¿A quién le toca? A mí. Punto. Me toca a mí. Y resultado, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no hay transformación de mi mente, acoplándose al Espíritu y a toda la revelación de Dios, entonces yo no voy a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Es como si yo tuviera ese carro y ese carro tiene capacidad para ir a 300 kilómetros por hora, pero como a mí me da miedo y no tengo el conocimiento y no sé ni manejar, entonces ¿para qué tengo un carro que corre a 300 kilómetros por hora? De nada me sirve. Entonces, ¿cómo voy a experimentar? Porque en el griego esta palabra comprobar también es experimentar. ¿Cómo voy a experimentar el poder de ese carro si yo no lo manejo? Igual, si tú no eres responsable en la parte que te toca, ¿cómo vas a experimentar y luego andar reclamando que es que a mí Dios no me ama, que es que a mí no me bendice? ¿Ves? Echándole la culpa a los demás y empezando con echar la culpa a Dios. No, no, no. El responsable soy yo. Y eso quedó muy claro cuando vimos esos 3 círculos de la vida. Soy responsable en mi crecimiento espiritual, en mi crecimiento personal, en mi crecimiento en lo material. Déjeme ir a los números 5. Como le dije, esto va rápido. Pero déjame decirte algo más del punto número 4 de donde dice Romanos 12:2, transformados. Si tú no te vuelves espiritual con todo lo que el Señor te ha dado, su salvación, su espíritu, su palabra, su iglesia, sus pastores, entonces, no hagas responsable a Dios. Dios te ha dado tanto ya. Y te decía, por ejemplo, que ahora crecer en lo espiritual. ¿Cómo no voy a crecer en todo lo espiritual con todos estos recursos? Y si tú no creces en lo espiritual responsablemente, luego no vas a crecer en todo tu potencial, en la parte personal y en la parte material, porque recuerda que lo espiritual es la base y es el fundamento de todo. Número 5. Otra evidencia de que Dios a mí me hace responsable y que yo soy responsable. Déjeme ir a Isaías, ya tenía Romanos, pero déjeme ir ahora. Isaías, capítulo número 1, versículo número 3. Ni siquiera estoy saliéndome yo de presentarte los versículos para ir un poquito más rápido, porque tenemos que también disfrutar estos días y entonces les comprendo. Pero aquí estoy ayudándoles y trabajando para ustedes. Y me gusta hacer esto que hago. En Isaías 1:3 dice, el buey conoce a su dueño
y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Aquí la palabra conocimiento en hebreo es aprender, es decir, Israel no tiene un espíritu enseñable. Si tú no tienes un espíritu enseñable, ya estás fallando en tu responsabilidad. Debes tener un espíritu enseñable a la voz de tu pastor, por supuesto que a la voz de Dios, a la voz de la palabra misma, a la voz del líder que hemos establecido en tu célula para que él te ayude y te guíe. Si no eres de espíritu enseñable, ya está fallando el proceso de la transformación que vimos en el punto 4 y estás fallando en la responsabilidad que te toca, espíritu enseñable. Isaías capítulo 5, versículo 13 avanza un poco más. Pero déjeme decirle algo. Aquí en este dice, el buey conoce a su dueño y el asno a su pesebre. O sea, en otras palabras, Dios nos está tirando aquí una indirecta para agarrarla y es, ustedes son animales. Qué duro, qué duro. Pero bueno, es así. O sea, si ustedes no tienen un espíritu enseñable, los animales no tienen que aprender nada ya. Tienen un instinto, pero tú y yo, Dios nos ha dado espíritu para aprender y tienes que usar esa responsabilidad. Si no, eres como un animal. Así te lo digo. Perdóname a mí por repetir las palabras de Dios para ti, pero es que tal vez así nos despertamos. Esto es tu responsabilidad. 5, dice, punto número 5, evidencias de que es mi responsabilidad. Versículo 13 del capítulo 5 de Isaías, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. Antes eran animalitos, porque no estaban en ese espíritu enseñable. Y ahora dice, cautivo, porque mi pueblo, porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Cautividad, donde luego vino hambre y sed. Cautividad, siempre alcanzados. No salimos adelante. ¿Por qué? Porque nos faltó, ¿qué dice aquí? No tuvo conocimiento, pero ese no tuvo conocimiento, y aquí la palabra es diferente, ya no solo es aprender, sino aprender por experiencia. Es la palabra aquí, conocimiento es diferente a la anterior, conocimiento de Isaías 1:3. Aquí en Isaías 5:13, cuando dice no tuvo conocimiento, es decir, no se dispuso a experimentar. Es decir, que Dios dice, indefectiblemente diezmarás, experiméntalo para que veas que funcione. Que la Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores, experiméntalo, hazlo para que vea. Que honren a las autoridades, hazlo para que veas. Y cuando digo autoridad, me estoy refiriendo a cualquier tipo de autoridad, no solo me refiero a autoridad espiritual. ¿Y qué pasa si yo no acepto ese conocimiento y no me predispongo a experimentarlo, a ir a la acción? Seré llevado cautivo. Biblia, aquí está clarísimo. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido. Oiga, primero, eres como un animalito. 2, vas a ser cautivo. Primero, te comportas como un animal. 2, vas a ser cautivo. Y 3, no solo cautivo, terminarás destruido. Aquí dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y entonces en lugar de edificar y de lograr cosas, vamos a ser destruidos. Mi responsabilidad. Mi responsabilidad. Deja de andarle echando la culpa que al pastor, me voy de la iglesia porque aquí andan echándole la culpa al pastor, la culpa al líder. ¿Conoces a alguien así? ¿Conoces a alguien así? No, sé responsable contigo mismo. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Wow. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hay consecuencias por no ser responsables. Ahora, punto número 6. Son 7 y ya voy aquí porque voy a terminar rápido. 7. Oiga esta. La prosperidad, y lo dije en el secreto de vida del domingo pasado, la prosperidad es mi responsabilidad. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Cada día, cada primer día de la semana, agenda, responsabilidad, cada día, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Para los que no les gusta el diezmo, ofrenda, primicias, votos,
Pues entonces usa esta frase del Nuevo Testamento. Cada uno, cada primer día de la semana, cada uno, o sea, todos, ponga aparte algo que me sobró. No, según haya prosperado. Esa es la medida. Según haya prosperado. Una de las buenas medidas precisamente es el diezmo. El diezmo es una buena medida, pero no te quedes ahí, porque tú dices, wow, el Señor a mí me ha prosperado tanto que cómo no le voy a dar la mitad. La mitad le voy a dar a Dios más bien, que a mí el 50% me basta, me sobra y sobreabunda. No, han oído ustedes las historias de William Colgate, que es el que conocemos en español como Colgate, que daba el 90% de sus entradas. Con el 10 era suficiente para bendición de él, de todos sus parientes y todo el manejo de la empresa, y le sobraba. Con el 10%, el 90% lo daba. Empezó diezmando el 10 y luego pasó con el 20, el 30. O sea, ¿quién dice que hay que detenerse? Es conforme Dios te ha prosperado. A algunos ahora sí les gusta la ley, ¿verdad? Porque de hoy no, mejor hasta el 10. No, es conforme Dios te ha prosperado. Esa es la regla del Nuevo Testamento para nosotros que estamos bajo la gracia. Y oiga como dice Proverbios capítulo 11, versículos extraordinarios para que vean la responsabilidad. Hay quienes reparten y les es añadido más responsabilidad. Y hay quienes retienen irresponsabilidad, más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hay consecuencias. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él será también saciado. Y Malaquías 3:10. Oigan, qué buen ejemplo de responsabilidad y consecuencias buenas o malas. Aquí están las buenas. Dice, trae todos los diezmos al alfolí. Trae todos los diezmos al alfolí. Trae. Soy yo. No me van a traer. Dios no me va a traer amarrado. No, tú con responsabilidad. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. O sea, pase lo que pase, suceda lo que suceda, se quede sin pagar lo que se quede sin pagar, yo diezmaré, que luego Dios me proveerá para pagar eso que no me alcanzó. El cuento ese de que si diezmo no me alcanza. No, por eso no te está alcanzando. Más bien, ve, Isaías 1:3, como animalitos, no tenemos entendimiento, no tenemos iluminación. Y estamos hablando que para entrar al 2023, valentía, iluminación y diligencia. Trae todos los días a la folía y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, oiga, consecuencias buenísimas. Si no, os abriré las ventanas de los cielos. 2, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 3, reprenderé también por vosotros al devorador. 4, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. 5, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Oiga, qué montón de consecuencias porque soy responsable sometiéndome ¿qué? A la ley de Dios, a los principios de Dios que son espíritu y vida para nosotros. Y punto número 7, y termino, para demostrar que yo soy responsable delante de Dios, y dejemos de estar echando la culpa que al pastor, que al líder, que al vecino, que al perro, que al gato, que al perico, que a las pulgas, que a las hormigas, que al viento, que a las hojas, que al tronco, que al árbol, que al río, que al riachuelo, que a la quebrada, que a las nubes, que al sol, que a la luna, que al jefe, que al pariente, que al novio, que a la novia, que al presidente de la República, que a Estados Unidos, que a Canadá, que a Australia, que a Argentina, que a la tierra muy dura, que muy nublado, que muy soleado, que muy ventoso, que muy seco, que no tengo el apellido que me hubiera gustado tener, que mi papá, que mi mamá, que mi abuelo, que mi tatarabuelo, que Adán, que Eva, que el diablo. Yo soy el responsable. 2 Corintios 5:10. Vean. ¿Qué dice? Ahí está. Porque es necesario que todos, nadie se escapa, nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, para que cada uno reciba recompensas según lo que ya la salvación en Cristo, pero para que cada uno reciba recompensas según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. ¿Para qué Dios nos va a juzgar si no soy responsable de nada? Si responsable es medio mundo menos yo. No, aquí dice que a mí me pedirán cuentas. Bueno, ya el momento que estás recibiendo esto ya pasó Navidad. Entonces, Navidad es que Jesús nació
pero ese que nació número uno en mi corazón y soy salvo. Pero Él ha venido a ser rey y Él nos pedirá cuentas. Y esto que yo te digo, es responsable, es por tu bien. Nadie puede prosperar. Como el punto que les mencioné antes, es una responsabilidad mía prosperar. De verdad que es una responsabilidad mía. Empezando por los buenos principios de la administración, empezando por dar, como lo leímos en 1 Corintios 16:2, conforme cada uno ha sido prosperado. Y por eso damos votos. Si no has dado tu voto, dalo. ¿Cómo fue que llamamos el año? Déjeme salirme de esa pantalla, te presento dos pantallas más y termino. ¿Cómo fue que llamamos el año? ¿Recuerdan cómo fue que lo llamamos el año? El año lo llamamos, ¿cómo? Año de conquista. Y precisamente, como lo llamamos año de conquista, y déjame presentarte, que esto fue lo que estuvimos hablando durante todo ese tiempo, y hasta el próximo año, en diciembre, estaremos hablando de esto. 2023, año de conquista. Voy por más. Actívalo con tu voto. Aquí dice, entrégalo el domingo 18. Si no pudiste, entrégalo lo más pronto posible porque funciona. Vamos, inteligente, iluminado, valiente y diligente. Y además dijimos que es una práctica dar conforme Dios te ha prosperado. Y por eso siempre le mostramos, y aquí con esto termino, siempre te mostramos las cuentas de la iglesia. Ahí las tienes, pero déjame confirmar que las estás viendo. Creo que ahora sí. Ahí están. Tómale una foto, un pantallazo a las cuentas. Sé valiente, iluminado y diligente. Estas cosas son ir a la práctica para nuestra propia bendición. Bueno, ya aquí tienes el link. Ahora sé responsable con tu célula y edifícalos con esta palabra, pero con tu propio ejemplo. Nos vemos en la próxima, donde estaré grabando otro video para tu edificación, para que el pan se multiplique. Bendecidos. Paz.